Estoy grabando la reunión por aquello, para tener registro de lo que vamos a tratar ahora. Bueno, entonces, esta es la segunda reunión de análisis para el tema del conversatorio sobre la gestión de exposiciones. A ver, mi conexión está un poco inestable, pero espero que sí me puedan oír. Bueno, como decía, esta es la segunda exposición que estamos tratando sobre el tema de gestión de exposiciones. La intención con esto es trabajar en términos de comprender cuál será la dinámica digamos, que podríamos aplicar para el desarrollo de exposiciones en museos comunitarios, y principalmente estamos tratando de pensar de manera innovadora cómo aplicar algunas tecnologías y algunas herramientas y técnicas para poder desarrollar gestión de museo, gestión de exhibición en museos comunitarios como el de Venecia, desde diferentes áreas, ¿no? Ok, entonces, la intención en esta reunión es que ustedes me expongan un poco más detalladamente. Ya ustedes hicieron una revisión de casos, hicieron una revisión de cierto material. La intención es que me expliquen un poco más o que me amplíen un poco de manera más detallada cómo pretenden ustedes hacer frente a diferentes aspectos de este tipo de cosas. Eh, Hay diferentes temas. Recordemos que hay uno que es museos y comunidades en el contexto del COVID-19, ¿verdad? Es decir, un poco el análisis de la situación contextual, pero también un poco lo que han hecho otros museos en este sentido o cómo se han visto afectados, y a partir de ahí empezamos a construir. Eso está a cargo de varios compañeros. Después está comunicación expositiva, donde está José Darío y Graciela, y ahí pues se concentra mucho el trabajo, ¿no? Recursos tecnológicos y nuevos horizontes, donde tenemos a Sebastián y Guillermo, pero bueno, Guillermo ha tenido dificultades, ¿verdad? ¿No? Ha sido difícil que se conecte debido a las condiciones del contexto y las situaciones particulares. Entonces, bueno, esperemos a ver si Sebastián ha podido revisar alguna cosa, pero si no, entonces ahí que nos complementamos en la discusión, ¿verdad? Estaba en la sección de juegos e interacción con el arte y patrimonio, donde solo está Jessica de momento, ¿verdad? Porque, bueno, María Paula parece que no, y Glenda pues nunca se logró conectar. Hoy Evelyn no está. Y nuevos recorridos donde están Carmen, Alonso y Valeria, ¿verdad? Es tratar un poco de analizar cuáles han sido las perspectivas de los museos sobre la creación de nuevos recorridos, cómo crear nuevas atracciones y productos para un público, digamos, que espera asistir a museos y que no puede hacerlo. ¿Cómo podemos trabajar ese tipo de cosas? Entonces, pues yo esperaría tal vez que podríamos empezar con Josué, y no sé si Jesús está en el mismo equipo porque lo tengo apuntado en ese lado, pero la vez pasada trabajó con Alonso. Entonces, probablemente sí puedo empezar con ustedes y que nos indiquen cómo ven este tema del COVID y el contexto museos y COVID y contexto del COVID-19. Hola, profe, sí estoy en este equipo. La vez pasada fue un redo mío. Ok, Pero no, ok. no. Sí estoy con Josué y tenemos una presentación que Josué les va a compartir. Ok, entonces voy a darles permiso a todos para compartir. Listo. Bueno, somos tres, nada más que César no pudo conectarse por asuntos laborales, pero él sí colaboró en la entrega del informe. Ok. Ahí sí pueden ver la presentación. Sí. Ok. Bueno, nuestro apartado era el primero, era contextualizar, hablar un poco sobre lo que está aconteciendo a nivel internacional, si se quiere, y un poco nacional. Más al final vamos a ver de esto, que eran los museos y las comunidades en contexto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, bueno, para iniciar, algunos puntos claves que vamos a ir rescatando con lo que pudimos analizar de las lecturas, con lo que pudimos leer, que nos van a servir como insumos para las conclusiones finales y algo de lo que aportamos desde nuestra perspectiva profesional y la experiencia con el museo, ¿verdad? Bueno, entonces primero,
el informe del ICOM, que lo había mencionado en la reunión pasada, es especialmente importante porque lo que se revela, bueno, en este caso América Latina es el que aporta más países a este informe, el segundo que aporta más países, perdón, con 22 a este informe, entonces es bastante representativo. Lo que podemos extraer de acá, importante, es que hay un 94% de museos que cerraron operaciones o las pausaron. Este cierre de operaciones o esta pausa conlleva impacto en el tema laboral. Como vemos, hay una proliferación del tipo de trabajo que se llama expediente de regulación de empleo temporal, que es el que se traduce como ERT. Es el cambio en los contratos, cuando los contratos pasan a ser temporales para también reducir costos, y hay un 6% de despidos. Entonces tenemos que hay un 20% total en el que a las personas que trabajan en un museo el salario les ha cambiado. Estoy viéndolo desde un punto de vista mundial, ¿verdad? Para irnos ubicando y ya luego lo vamos contextualizando, vamos cerrándolo. Ahora bien, ¿cómo afecta la situación actual a la economía de los museos? Hay un 80% de museos, según la encuesta que revisamos, que han afirmado que no piensan, al menos de momento, en cerrar las instalaciones. No obstante, un dato que es bastante importante y no menos preocupante es que hay un 61%, al menos en América Latina, de museos que son trabajados con la inversión pública, con fondos públicos, siendo que el país podría entrar en recesión y va a entrar en recesión. El apartado que se destina a la cultura, como ya lo hemos visto, con el debilitamiento también de la educación, de los fondos destinados a la educación, entonces también podría mermar considerablemente. Y siendo que Costa Rica también es un país que aboga por la inversión en la cultura, entonces no sería de extrañar que esto afecte directamente el funcionamiento interno de los museos, así como, el funcionamiento externo en la medida de, digamos, lo que se expone al público, en la virtualidad, en la calidad de las exposiciones. Un tema que también nos llama la atención es el asunto con la seguridad. La UNESCO parece que es un poco alarmista con este tema al exponer un caso que tal parece que es aislado, que es el robo de una pieza de arte en el Museo de los Jardines en los Países Bajos, que es el robo de la pieza de arte de Van Gogh. No obstante, hay un 80% de los museos en general o de los encargados de museos que dicen que se sienten conformes, se sienten seguros con el sistema que tienen actualmente, y solo hay un 11% que creen que es inadecuado y que no ha cambiado de la pandemia, por ende es perjudicial. Pero bueno, los números lo que avalan es que al menos en la seguridad a este momento, habrá que esperar cuando ya entremos en un periodo más fuerte de la crisis, no parece ser un tema de mayor importancia, repito, al momento actual. Todo este contexto de que los museos hayan tenido que cerrar, que vean mermadas sus entradas por medio de visitas, por turisteo, ha provocado la reinvención del museo, tal como lo vemos en la pantalla. Entonces, el asunto con esto es que los museos deben obligatoriamente dejar de ser presenciales y pasarse a la virtualidad, pero ¿cómo hacer esto? Ese es un tema bastante complicado. El asunto es que es obligatorio, porque aun cuando se vuelva a una nueva normalidad, el aforo que se tenía antes no va a ser cercano el aforo que se tiene actualmente o se va a tener, no va a ser cercano al que se solía tener, especialmente por dos factores. Primero, porque van a seguir las restricciones. No se va a poder llenar un lugar igual que antes por cuestiones de concentración de personas. Segundo, porque es muy probable que prevalezca un temor en las personas hacia presentarse a sitios con conglomeraciones o a sitios donde haya mucho tránsito de personas. Entonces, estos dos factores van a provocar que, al menos en un mediano plazo, la afluencia en los museos se vea reducida, aun cuando se vuelva a una nueva normalidad, repito. Parte de esta reinvención de los museos es la resiliencia. Acá hay algunos de los factores que son clave para mantener o para
repensar una nueva forma de exposición museográfica, museística también. Entonces, algunos que me gustaría recalcar, están un poco más desarrollados en el informe, pero algunos que me gustaría desarrollar más es, por ejemplo, en la información y el diálogo. Los museos, por ejemplo, en el caso de Venecia, o los museos en general, al estar más unidos a la comunidad, o eso es a lo que se apunta, entonces también pasan a ser como una cierta voz que genera respeto o genera, digamos, credibilidad. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa voz que el museo tiene, que llega a una cantidad de personas considerables, para transmitir primero discursos o primero actualizar y mantener informada a la población conforme avanza y evoluciona la situación, y segundo, para discursos que propicien ideas humanísticas, más que todo en un contexto actual en el que han florecido este tipo de conductas racistas, xenófobas, aporófobas especialmente. Entonces, ¿por qué no utilizar la plataforma del museo también para concientizar? Es parte de lo que se dice que podría aprovecharse. Así también se fortalece con la comunidad. Otra parte que también es mencionable es el asunto de documentar la experiencia y aprender del pasado. Aprender del pasado porque si bien las situaciones anteriores no se parecen en naturaleza a la que estamos actualmente, siempre hay soluciones que pueden revisarse, siempre hay mecanismos que podrían utilizarse, podrían emplearse y adecuarse a lo que se está viviendo actualmente, y documentar la experiencia para pues dejar algún legado, ya sea con la forma en la que se actuó, con relatos de personas, con experiencias de los que estuvieron a cargo y de los vecinos o de la gente que se atreva o quiera participar, quede como un legado para el museo y quede también como un legado especialmente para el país, viéndolo a un nivel más macro. Bueno, por otra parte, ya entrándonos en la virtualidad, los medios digitales ahora pasan a ser actores. Es decir, lo que se haga en la página, lo que se haga en las redes sociales del museo, en general, no necesariamente el de Venecia, va a ser la nueva voz, va a ser la nueva cara del museo, porque ya no va a haber una forma en la que se puedan apersonar y ver los discursos que en él se emplean. Entonces, todo tiene que expresarse por medio de los medios digitales. No obstante, ¿cuál es el estado del apropiamiento de actividades digitales? Pues según la encuesta, hay un porcentaje muy bajo de personas que se dedican a la comunicación y las actividades digitales. La mayoría de las personas que trabajan en el museo emplea esta labor en los medios digitales como una labor secundaria, conjunta a la que realizan dentro del museo. Es decir, no hay personas que se especialicen en esta parte. También por un asunto de reducir costos. Ahora bien, ¿cómo afectaría esto a la virtualidad si hay una parte ya que permanece desempleada o con contratos temporales? También podría afectarse por esto. Aun cuando los museos coloquen sus colecciones en línea, coloquen sus galerías, sus fotografías, la forma en la que exponen, esto no garantiza precisamente que la virtualidad sea efectiva. Esto lo expone Michael Alexis cuando, según los datos que él extrajo de Google, se ve que el boom de los museos duró tal vez 1 o 2 semanas y luego comenzó en caída. No podríamos achacar esto a la calidad de las colecciones porque eso es más subjetivo, eso depende también de la población a la que es dirigida, la población meta, y la calidad en la que pueden expandirse de lo presencial a lo virtual. Entonces no es solo pasarse, como hemos visto la vez pasada, porque no depende enteramente de las colecciones, sino de la forma en la que se haga. Ahora vamos a ver si Jesús también tiene algo que decir. Sí, retomando lo de la reinvención de los museos, leyendo un poco la información que el profe nos pasó,
nos dimos cuenta o encontramos que los gobiernos sí reconocen el valor de los museos. Básicamente, los gobiernos han optado por darle apoyo a los museos, pero no solo económicos, sino también que se centraba a capacitar a las personas que se encargan de cuidar y mantener colecciones para que puedan colocar esas colecciones en páginas y medios web. Hablando de eso, lo que pasa en Costa Rica, si quieres puedes pasar la página, lo que pasa en Costa Rica es que el Mideplan y el Ministerio de Cultura no desarrolló una política de apoyo que abarque más de lo meramente económico. Actualmente lo único que se enfocan es en apoyar a las personas que se quedaron sin empleo o están con el contrato suspendido, cosa que no es de menos, pero no tienen alguna política que se encargue de capacitar o ayudar a los museos en actualizarse a medios virtuales, lo que genera un problema para museos como el de la Casa del Boyero, porque tal vez no encuentren la forma de posicionar sus colecciones en páginas web o medios virtuales. Entonces, por ahí debería más el Estado ver cómo logra capacitar a las personas en estos ámbitos. Bueno, ahora vamos a pasar a la relación del caso con la experiencia disciplinaria. En primera instancia, desde la educación. Un paralelismo que podríamos trazar es la presencialidad, es las relaciones que surgen tanto dentro del museo como dentro de las aulas. Esto es muy difícil de replicar, por no decir que es prácticamente imposible, porque hay, tanto en los museos, está la oportunidad, dependiendo del recorrido que se escoja, dependiendo de las opciones que se brinden, de que haya una persona con la que usted pueda externar sus dudas, con la que usted pueda participar y demás cosas. Esto, el pasado a la virtualidad sería bastante complicado, igual que pasa en la educación, pero aparte de eso también tenemos una relación un poco más horizontal que es con la gente que asiste a los museos. Se crea una comunidad también, inclusive puede ser con grupos de turistas que asistan por algún tipo de tour, puede ser gente que asista de manera individual. Siempre podría crearse alguna comunidad interna que se beneficia mediante el diálogo, que se beneficia mediante las relaciones personales, que no se podría replicar en la virtualidad. Entonces, este es uno de los apartados que se trazan en el paralelismo. Ahora bien, otra cosa que también habría que tomar en cuenta es que, al menos en la educación, sí se han hecho bastantes esfuerzos, si lo vemos desde el sector público, por la capacitación del personal, por dotar a los profesores de herramientas, de conocimientos para que puedan llevar a cabo las clases virtuales de la manera más idónea, más práctica, dinámica. Eh, en el apartado de los museos, en las capacitaciones, no lo tenemos muy claro de momento, pero también esto conllevaría sus costos. Eh, y el museo necesita, al igual que la parte de física, un planeamiento que se enfoque en lo virtual. Es decir, un guión científico que se exprese en la parte de la página o en la parte de las redes sociales en la que se va a desarrollar. Y esto necesitaría de personas que estén a cargo, personas que puedan enseñar, capacitar al personal que va a llevar esto a cabo. Entonces, es un asunto económico que no puede ser tomado de menos. Bueno, yo ahora que estuve trabajando un poco con lo que era el recorrido del museo, que básicamente tenía que trabajar con imágenes y con fotos que pasaban los miembros de la comunidad, me di cuenta que la comunidad de Venecia posee un gran capital social y creo que es ahí precisamente donde la ciencia política podría meterse de lleno con los museos y con las comunidades, buscando tal vez entablar la relación que hay entre cultura y la creación de valores que a lo largo fomenten un capital social más grande y que eso genere debate, un debate científico que posicione a los museos y a las comunidades al final de cuentas en el debate académico y desde un espacio al final. No puedo encontrar como un paralelismo más grande que ese, que es el fomentar el estudio y la investigación académica. Bueno, ahora bien, ahora con respecto a la aplicación del caso, entendiéndose el museo como objeto de estudio, o sujeto de estudio más bien. Bueno, primero lo que queda más claro con todo esto es
la proyección de las redes sociales como, como potenciadores del mensaje. Algunas de las soluciones, algunas de las alternativas que se han planteado son actividades que sean, por ejemplo, diarias o que sean en lugares, en periodos específicos. Por ejemplo, días de trivias. Se habla también de inclusive citas para la cuarentena en la que se pueda participar interactivamente estando desde la casa, como una forma de salir de la rutina. Entonces, este tipo de prácticas no son concernientes tanto a lo que se expone en el museo, pero son formas de seguir atrayendo público. Aparte de esto, también otra de lo que se habla es que el recorrido del museo, el museo siempre se va a seguir manteniendo como un espacio en el que el conocimiento se crea, en el que el conocimiento florece. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese espacio, por ejemplo, para emplear clases virtuales? En la medida que sea posible por la conexión a Internet y por la zona en la que se quiera llevar a cabo. Pero al menos para el caso de Venecia, con la población local, habría que estudiar la conectividad a la que tengan acceso los estudiantes y el docente o los docentes, pero podrían desarrollarse las clases de Zoom o las clases en Teams, que es lo que se está utilizando, eh, aprovechando un recorrido museístico que contenga imágenes, que contenga alguna que otra actividad, de las actividades las podría aportar el profesor, y de esta manera también se estaría fortaleciendo la identidad local. También se estarían viendo las tradiciones, que esto es parte de los programas de estudios sociales, el fortalecimiento, bueno, o la cultura y la tradición costarricense, la historia de Costa Rica, al menos durante la primera mitad del siglo XX, la historia de las instituciones históricas, por ejemplo. Y también otro apartado que también fue que César, que no pudo estar ahí, él había hecho unas observaciones, es con respecto a la diversificación de la economía, la diversificación de los ingresos económicos que se perciben. Uno de los ejemplos es aprovechar el espacio que tiene el museo en este momento para adoptar prácticas que se están realizando en otros lugares, como adoptar escenografías en las cuales los visitantes puedan tomarse fotografías. Se llama fotoselfie y es como una tendencia que estaba en auge antes de que ocurriera todo esto, que se adecúa en ciertas locaciones para que las personas, bueno, puedan tomarse fotos, y esto a su vez, al subirlas a las redes sociales, en caso que las suban, significaría publicidad gratuita para el museo. Sin contar que es un llamativo, es una adición bastante interesante que podría hacerse. Otro asunto son las zonas de picnic. Sabemos la, la condición climática de Venecia, con lluvia constante y sonante, entonces no puede hacerse de la forma tradicional, pero con un poco de inversión, que habría también que estudiarse las capacidades económicas, se podrían crear pequeños spots, pequeños espacios en los cuales la gente se siente pues, a conversar, a comer, a cosas por ese estilo, que a fin de cuentas le brindan un colorido a la institución y satisfacen a los visitantes. Aparte de esto, el aprovechamiento del donde están las plantas, mediante la venta tal vez de plantas locales o de flora local, al tiempo para la reforestación de la misma. Entonces es como un espacio en el que también se puede optar a generar ingresos por fuentes alternas a lo que es directamente de las colecciones del museo. Jesús. Perdona, es que no te escuché bien. Sí, creo que se me estaba cortando. No, la parte de las conclusiones, no sé si quería aportar algo.
No, yo creo que todo lo que estabas mencionando está completo. Solo recalcar que así sería como tratar de calendarizar como actividades en el museo, generando eventos que la gente los tenga ahí como presentes y tal vez de generar algunas actividades económicas a partir del museo, pero que no dependan del museo. Todo eso sería con trabajo previo de investigación, ¿sí? Ok. No, me parece un muy buen trabajo y muy buenos datos, muy interesante lo que nos plantearon ahora. Definitivamente permitiría una discusión larga y tendida sobre algunos aspectos importantes, pero de por sí ya es bastante propositivo en términos generales. Bueno, en cuanto a propuestas, tienen 4 propuestas específicas que tienen que ver tanto con el tema de la vinculación educación-museo, como con algunos aspectos del tema económico, como el fotoselfie, las zonas de picnic, el acampado, las plantas y espacios florales, que por cierto probablemente Jorge nos pueda apuntar un poco en ese sentido, porque evidentemente, por dicha por aquí anda Jorge, puede ser una propuesta interesante de tomar en cuenta, pero habrá que analizarlo, ¿verdad? Pero hay un punto que me parece importante, interesante y que definitivamente se relaciona con todos los equipos. Precisamente porque es el punto central, digamos, es la piedra angular de la discusión. Y es que plantean ustedes el tema de la virtualidad, el tema de cómo la virtualidad no es garantía de éxito y cómo esto no depende específicamente de las colecciones, sino de la forma en la que se hace ese proceso de traslado de las colecciones. Y aquí me parece muy importante ligarlo con algo que señaló Josué, que es el tema de la presencialidad, como un elemento que me parece muy interesante el análisis que hace, y también me parece muy interesante el análisis que hace Jesús en términos de las relaciones que hacen disciplinares, vamos, con su carrera. Pero en este caso, me parece muy interesante la pregunta que usualmente se hace todo el mundo, y es la pregunta que esencialmente le ha carcomido el alma a los profesores en este año, ¿verdad? Es básicamente cómo replicamos la presencialidad, pero evidentemente muchos teóricos de la didáctica y muchos profesores se han dado cuenta de que no se trata de replicarla. Es más, la pregunta es, ¿realmente queremos replicar la presencialidad en el espacio virtual? Es evidente que no se puede, como decía Josué. Es decir, no podemos tratar de replicar la presencialidad en el espacio virtual. Por lo tanto, evidentemente, no se trata solamente de colocar los objetos en la colección. ¿Por qué? Porque colocar los objetos de manera virtualizada en una colección es tanto como decir, vaya, haga exactamente lo mismo que usted iría yendo a nuestro museo. Es decir, no funciona. En términos de comunicación y expresión, no funciona simplemente virtualizar. Hay que hacer algo más. Y ese algo más, me parece, la clave esencial de ese algo más es no el enfoque en el objeto o en la información, sino en la persona o personas. El enfoque que permita que la persona que está viendo la exposición pueda relacionarse con algo más que simplemente datos o que simplemente objetos, que se pueda relacionar con personas, con un ser, con una idea, una identidad. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa muy seguido que una de las cosas que más me atrapan en una fotografía son los rostros. Sí, los paisajes bonitos son interesantes, estas cosas son muy interesantes, pero hay algo en los rostros, en verle los ojos a una persona, eh, que me dice muchísimo más, me hace sentir diferente y me transmite muchas cosas. Y yo creo que no es que tratemos de replicar eso específicamente, sino que la experiencia de poderse interrelacionar con otra persona nos brinda muchísima riqueza. Y creo que es ahí uno de los puntos centrales donde podemos pensar en cómo construir esa virtualización. El reto no es simplemente virtualizar, como decía José, es tratar de enganchar a las personas con una experiencia que les permita relacionarse con algo. Y ese algo no puede repetirse, digamos, no se repite, es diferente para cada persona. Entonces, es construir una experiencia personal.
es verter más que solo información. Es tratar de captar algo y que las personas lo entiendan. Y eso conlleva muchas cosas. Una de esas es justamente la comunicación expositiva que tiene a cargo José Adelio y Graciela. Yo creo que mejor pasamos a eso porque si no se nos va a las 9 de la noche, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, José y Jesús, porque estuvo muy interesante. Por cierto, creo que es un excelente punto de partida para hacer el artículo que podríamos proponernos. O sea, hicieron un trabajo muy bueno. Creo que puede ser un perfecto punto de partida y me Gracias, gustó profe. mucho la perspectiva de vincularse disciplinariamente. Esa idea de cómo podría trabajar, cómo lo ven ustedes desde sus diferentes disciplinas, me pareció muy enriquecedor. Entonces creo que ese podría ser un punto de partida muy interesante para trabajar un artículo. Muchas gracias, profe. Ok. Gracias, profe. José Delio y Graciela, si quieren, podemos. ¿Sí? Sí, voy a compartir pantalla. Ok. Ok, bueno, precisamente tratando de... Me avisan, porfa, si se ve la pantalla. Todavía no. Ok, Ya. ahora sí. Ok, bueno, precisamente tomando en consideración el contexto que ya los compañeros nos dieron y varios de los aspectos que Pablo acaba de mencionar, es que de acuerdo con las lecturas y con búsqueda personal, tratamos de encontrar esas herramientas y esas técnicas que se pueden utilizar para los espacios museísticos. No solamente para las exposiciones per se, porque un museo no se limita a las exposiciones, ¿verdad? Bueno, hay 4 aspectos principales en la comunicación virtual de los espacios museísticos, y el primero es el uso de redes sociales para aumentar la presencia que tienen este tipo de organizaciones en redes, que suele ser una presencia no tan notoria o no tan significativa, pero las redes sociales vienen a ser una gran herramienta para tratar de dinamizar un poquitito más la participación de las organizaciones museísticas con sus audiencias. Otro de los valores es que se apuesta por lo visual como un valor fundamental para cumplir esa meta que tienen los museos de educación, lo visual a través de infografías, a través de videos, a través de lives. Precisamente eso me lleva al punto de que ahora existen múltiples herramientas que permiten estar en contacto directo o en vivo más bien con las audiencias. Entonces, estas herramientas live permiten la interactividad en vivo, lo que da una sensación de cercanía y permite precisamente lo que decía Pablo, adaptar la virtualidad, no solamente a emitir un mensaje, sino también a que sea un proceso un poco más dinámico. Y otro de los aspectos es priorizar el uso del móvil sobre el uso de computadoras. En muchas ocasiones, los esfuerzos que se hacen van dirigidos hacia la visualización en computadora, pero incluso hay estudios a nivel nacional que muestran que el 85% del contenido virtual se utiliza o se consume desde un móvil. Entonces, por eso es que se tiene que pensar en la facilidad de acceso. Otros valores que se tienen que tomar en cuenta es en la construcción de una experiencia, no solamente, como decía, emitir un mensaje nosotros como organización museística, sino en tratar de generar una experiencia que se acerque lo más posible a lo presencial, a la experiencia presencial que se supone los museos construyen. Que todos los esfuerzos que se hagan sean por mantener la curiosidad y la autonomía de la audiencia, es decir, que las audiencias decidan, que tengan opciones y decidan qué contenidos quieren consumir, que mantengan la motivación de seguir consumiendo esos contenidos y que permitan también su propia interpretación y que permitan el diálogo, que sea una dinámica muy cercana. A través de las redes sociales se puede acercar a la audiencia, como a través de series audiovisuales, por ejemplo, videos informativos cortos, videos educativos cortos o incluso
tours que se graben y después se publiquen en redes sociales. Desde el museo, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica, en este momento hemos estado trabajando como series que lo que hacen es recuperar la información de exposiciones que ya existen, series de cortitos, digamos, informativos que han tenido o demuestran tener un buen éxito. Como decía, los live streams son una gran herramienta porque a través de ellos se pueden hacer charlas. Hay museos, parte de los museos que estudiamos, que estudié o que indagué para esta exposición, ellos lo que hacen es, desde un dispositivo móvil, generalmente alguna persona va dando un tour por las instalaciones, generalmente. Se pueden hacer, como decía, exposiciones, se pueden hacer simposios. Cualquier actividad que se haga presencialmente se puede adaptar a un live stream. Luego hay dinámicas en redes como concursos, como juegos interactivos, permitir la participación de las audiencias, de las personas del público, permite mucho que las personas mantengan ese interés. Se puede hacer también a través de álbumes de imágenes. Hay un museo en Estados Unidos que como que se unió con Pinterest para hacer como toda una colección, que es algo, digamos, que es más orientado hacia un público específico, pero que puede ser muy funcional. Y también están como los hilos de Twitter, que cuando tienen información muy bien curada, información muy curiosa, información con ciertos valores, suelen ser muy llamativos, de igual forma para algunos públicos específicos, pero suelen ser muy llamativos. Ahora, digamos, se ve mucho, no sé si ustedes han visto mucho que hay personas, usuarios comunes y corrientes, que empiezan a contar una historia, empiezan desde los hechos iniciales hasta contextualizan, digamos, alguna situación o algún hecho histórico. Esto, los museos pueden entrar a competir en lugar de que los estén haciendo solamente las personas individuales. Retomo lo de los en vivos, lo de los live streams, que es una interacción mucho más cercana con las audiencias y que se pueden, y que hay una amplia variedad de actividades que se pueden hacer en live. Lo primero es, como mencionaba, los tours virtuales, que estos tours se pueden hacer no solamente por las instalaciones del museo, sino también mostrar colecciones que no necesariamente están exhibidas o mostrar, digamos, a través de un live ciertos procesos a los cuales las audiencias no siempre tienen acceso, pero que se pueden documentar a través de un live. Por ejemplo, cómo se arma una exposición, cómo se cura una exposición, todos esos procesos como detrás de cámaras o detrás de exposición se pueden empezar a mostrar y tienen un atractivo adicional en las audiencias. Luego, como decía, también se pueden hacer charlas y entrevistas. En el caso, por ejemplo, del Museo de Venecia, esto que nosotros hemos estado trabajando para la exposición virtual, de hacer biografías, se puede trabajar de otra forma, con otro formato, sí, pero se puede trabajar en un live a través de una entrevista, de hacer conversaciones, por ejemplo, con personas conocidas, con boyeros reconocidos, se pueden adaptar ese tipo en ese tipo de formato, porque a fin de cuentas, específicamente en la Casa del Boyero, su mayor riqueza está en su gente, en la gente de Venecia. Y también se pueden hacer a través de live otras dinámicas más interactivas, como hacer preguntas y respuestas con expertos, por ejemplo, hacer concursos y hacer otras dinámicas un poco más creativas. Todo esto creo que es notorio que se enfoca en lo audiovisual, porque los formatos audiovisuales tienen la tendencia a ser más efectivos y a ser más llegadores en las audiencias, porque como dice aquí la frase, lo primero que hago yo es ver, lo segundo que hago es escuchar y al final leo. Por eso es que las apuestas o los esfuerzos que se hagan, es mejor priorizar lo audiovisual y solamente el audio
o solamente lo visual por sobre la lectura o sobre el texto. Precisamente el storytelling es una de esas herramientas por las cuales se puede hacer contando las historias de vida. En el caso de Venecia, el storytelling es una herramienta buenísima para poder, vamos a ver, es lo que tratamos de hacer en la exposición virtual a través de las biografías, es contar historias de vida, es narrar eventos importantes y es tomando como base el patrimonio que tiene o que significa las anécdotas de las personas involucradas y también de los expertos, ¿verdad? El storytelling es adaptable a cualquier formato, a formatos escritos, a formatos audiovisuales e incluso a formatos visuales. No sé si han visto como ciertas infografías que hace Pictoline, que es una iniciativa en México como educativa. Ellos en ocasiones hacen como breves storytellings a través de infografías que también son muy útiles. Y es un proceso muy, a ver, no es tan complejo como otros procesos, entonces sí es un proceso muy adaptable o una herramienta muy adaptable al caso del Museo de la Casa del Boyero. Hay un concepto también que va siendo como un concepto innovador, que es la curaduría virtual, que se refiere no solamente a virtualizar las colecciones que ya los museos tienen, no solamente, digamos, agarrar y colocarlas en un álbum de fotografías de alta calidad, o no solamente grabarlas y hacer un tour audiovisual, sino también a crear nuevas colecciones que sean exclusivas para los entornos virtuales. Hay varios museos que ya lo empiezan a hacer, principalmente en Estados Unidos, que fueron los que revisamos. Otras herramientas que, vamos a ver, son un poco más difíciles de adaptar, o son un poco más, no difíciles, sino complejas, que requieren un poco más de trabajo, son, por ejemplo, los microsites, que son como pequeños sitios web que recogen, que vamos a ver, que tienen un formato como un poquitito más construido para recoger colecciones y exposiciones virtuales. Un ejemplo de un microsite es la exposición virtual de Venecia, en la cual nosotros estamos trabajando, que está dentro del sitio del museo, pero ese microsite de la exposición virtual, como bueno, nosotros mismos lo hemos experimentado, lleva un poco más de trabajo. Los podcasts son una herramienta también excelente, también depende mucho del tipo de público. Vamos a ver si el público, las audiencias del museo en cuestión son audiencias que consumen podcast. Tiene más sentido si se ajusta, digamos, a ese tipo de audiencias, pero se pueden hacer montones de cosas con podcast, se pueden hacer podcasts informativos, se pueden hacer podcasts de entrevistas, se pueden hacer historias audibles con un entorno sonoro construido. Hay muchas herramientas que se pueden implementar. Luego está la realidad virtual y la realidad aumentada. Esto sí es un proceso, creo que de todos es tal vez el más complejo, que solamente museos muy grandes en Estados Unidos como lo han ido incorporando, y no solamente por el contexto del COVID, sino que ya tienen algún tiempo trabajando en ello, que generalmente lo que hacen es hacer tours por museos o por lugares históricos. Hay pequeños minijuegos que se pueden hacer, hay juegos más complejos, pero hay una tendencia también a minijuegos como crear quizzes, a crear cuestionarios, pequeñas trivias. Son herramientas que se están utilizando en otras latitudes. Y una cosa que no es más compleja, es realmente bastante sencillo, pero sí requiere tener la audiencia muy bien identificada, es generar un boletín con contenido curado para una audiencia que es más cercana y que es más constante en el museo. Y eso sería todo de mi parte. Ok, o sea, José, si gustas, me dejas entonces para ver si nada más paso como a la segunda parte, que sería la parte de herramientas y ejemplos.
Me dice si están viendo mi pantalla. ¿O todavía no? Todavía no. Vamos a ver. Ok, me parece que ya lo están viendo. Listo. Ahora sí, me escuchan, perdón. Sí. Si vieras que es que no los escucho para nada. Bueno, vamos a ver si me escuchan. Bueno, vamos a ver, ya voy a buscar por acá. Ok. Bueno, voy a empezar de una vez porque no los escucho yo a ustedes. Exactamente lo que estaba diciendo José Derio, esto es un poquito como de cantidad de ejemplos que irían de la mano, ¿verdad? Con todas las herramientas que ya nos pasó José Derio. Entonces, les voy a presentar un poquito, más o menos estos principios bastante rápido antes de pasar directamente a las herramientas. Que esto debe ser un esfuerzo de integración en paralelo. Ya lo habíamos visto desde los compañeros que nos expusieron sobre el ICOM y cómo también todas las organizaciones de UNESCO nos vienen diciendo desde abril cómo utilizar toda esa cantidad de herramientas en forma paralela, que realmente lo que tienen los museos de reto es un reto organizacional. Entonces tiene que ser de una forma de integración en paralelo con conclusiones y herramientas digitales, asimismo con el museo presencial. El museo presencial tiene que tener un enfoque en la comunidad con memoria viva, como ya dijeron los compañeros, así como ser un centro de aprendizaje, funcionar como un centro de comercialización de producción comunal cultural y una oportunidad de generar una experiencia de entretenimiento cultural y aprendizaje de forma atractiva y llamativa. Creo que esto ya todo lo tenemos sumamente claro. Y el museo virtual es un apoyo, pero tiene que considerarse como un apoyo flexible, constantemente de la mano y como herramienta del museo como tal. Todas las herramientas, plataformas, equipo humano que tienen que estar enfocado entre el desarrollo, el mantenimiento, la comunicación e integración con las audiencias digitales de una forma más humana es lo que llamaríamos museo virtual. Ese par de interfaces son las consideradas las más potentes, porque están recibiendo, potentes por la cantidad de usuarios que están recibiendo diariamente, que tienen una operación que pueden soportar cerca de 6 millones de usuarios activos dentro de sus servidores, que son los museos de París y el Smithsonian. Por si no los han visto, ahí se los dejo. Y nada más para brincar las estrategias digitales, que es exactamente lo que está diciendo José, pero ampliado, ya ahora sí a las herramientas un poco más tácticas, la parte de visualización de espacios y escenarios en 360, 3D, Picoteta o SC2, que es lo que comprendemos como espacios tridimensionales, donde podemos generar ya sea realidad virtual o bien en general por medio de una aplicación anexa, que sería un tercero, una realidad aumentada, se puede generar y se puede, digamos, como iniciar a proyectar para dentro de un futuro empezar a desarrollar. Es bastante costoso, pero sí es posible de generar. La lista de personas de que conformarían ese equipo debería ser un equipo integrado por animadores, diseñadores de tecnologías en 3 dimensiones, 360 VR o AR, científicos sociales y técnicos dependiendo del museo, escritores, desarrolladores, programadores y directores de proyectos, como mínimo. Un ejemplo muy interesante de esa virtualización que es multidimensional sería el Rijksmuseum en Ámsterdam. Ellos tienen la colección más grande virtualizada del mundo. Es impresionante, se puede acceder directamente a la colección o bien puedes hacer un recorrido en cajas, porque es un recorrido que más o menos soporta una cantidad bastante importante de imágenes pesadas, pero ya en este momento tenemos una capacidad bastante alta de manejar este tipo de archivos enormes. No se recomendaría WordPress, ¿verdad? Como lo estamos usando en este momento nosotros, pero sí una serie de plataformas
que son terceros que hostean esta cantidad de datos. El segundo sería las estrategias de engagement con la audiencia, la oferta, ofrecer, ¿verdad? Tener una oferta de entretenimiento más grande. Exactamente todo el detalle que acaba de decir José. Y aquí podemos ver varios ejemplos, como The Forms, que sería lo que estaba refiriéndose José, como concursos o formularios, ¿verdad? Como el de National Geographic que hizo sobre Frida Kahlo, con preguntas sobre arte y cultura, que son en realidad como quizzes. El concurso que se había hecho en el Museo de la Biblioteca de Morgan con la exposición de Drawn to Greatness, de los grandes dibujos de Dot Collection, y los podcasts, que es una tendencia que está bastante en alza en todo el mundo y que en este momento lo está usando el Tate con el New York Times. Entonces es bastante fácil de acceder. También aumentar la creatividad de redacción en Shareable Content. Tenemos que estar muy presentes de que la única forma de mantener a estos museos vivos sin duda es generar una cantidad importante de contenido. Es que los content creators van a ser muy importantes dentro de todas las plataformas que ya José explicó. Un ejemplo bastante rápido es Women in Museums, que es una campaña del mismo ICOM que estaba en Twitter y que se alentó a profesionales, instituciones, todo el mundo a compartir contribuciones de las mujeres en el mundo de los museos. Y fue muy exitosa por lo mismo, porque se quería dar la visibilidad. Profesionales mujeres de los museos empezaron a participar, así como artistas, y se hizo un muy excelente engagement. Y finalmente la indexación de optimización de buscadores por medio de herramientas de segmentación de audiencias especializada como Google AdWords o Facebook Ads, que manejan casi en este momento toda la totalidad de del funcionamiento, de seguimiento de keywords especializados para búsqueda, para facilitarle esto al usuario de encontrar el contenido de museos, que en realidad esto sería como la punta del iceberg cada vez que alguien va a buscar algo en internet, que es básicamente lo que tiene que ser más llamativo, tiene que ser más lleno de contenido valioso, pero sobre todo tiene que ser encontrable. Y esta es la parte que pueden fallar muchos de los museos, que pueden generar cualquier tipo de plataforma digital, pero no se encuentra nunca porque no está optimizado. Y parte de los ejemplos que también había dicho José, no los voy a reiterar, ¿verdad? Los contests acá vienen, los hilos de Twitter. Sin embargo, sí quería hablar un poco más acerca de los tiempos, específicamente para que lo tengan anotado, vamos a ver si los puedo poner por acá. No, los tengo por otro lado. Serían los tiempos de atención de spam de videos y lives. Normalmente, para poder hacer esto, para poder capturar la atención de las personas, y como bien está diciendo José, es bastante complejo, se utilizan los mismos algoritmos que ya tienen en este momento YouTube Ads, que tienen 4 fases, que es de 5.9 segundos, 15 segundos y 60 segundos. El Full Attention Span de todas las personas de 18 a 35 años es aproximadamente de 30 a 40 segundos de Full Attention. Y la indexación de alta rotabilidad de Google nos dice que es por 1.4 segundos a 4.10 minutos, o sea, 4 minutos con 10 segundos, que es más visible. Por lo tanto, la optimización de Google pone estos videos de primero. Entonces, para tener en cuenta que esos serían como los spams, son muy pequeños, vamos de 5 segundos de spam a unos 4 minutos. Entonces, en eso, más o menos entre esa cantidad de números que les acaba de dar, son los números más óptimos para poder compartir videos o contenido audiovisual o contenido de podcast, etcétera, para que la gente mantenga su atención en contenido y que no haya el skippable o el famoso, ¿verdad?, cliqueo. Otra cosa que es que evita que las personas se salgan de los websites, ¿verdad? Y recomendaciones finalmente para proyectos de museos regionales sería la generación de estrategias multidisciplinarias entre disciplinas de comunicación, administración, tácticas de desarrollo digital, ciencias sociales, de manejo de audiencias, ya sea físicas, para planificación de visitas presenciales, como audiencias digitales, como primera audiencia foca. Es decir, no nos vamos a focalizar, por así decirlo, en las audiencias que no tienen los medios digitales, porque ahorita no podemos literalmente llegar a estas audiencias. Estas audiencias tienen que manejarse desde un equipo presencial rotativo dentro de los museos.
pero el trabajo digital se centraría obviamente entre esa audiencia, lo cual limita bastante a los usuarios, nos limita a los usuarios a las edades y a ciertos estratos sociales, lo cual también debería preocuparnos para ver cómo podemos abrir esta información todavía más. Utilizar también como segundo punto las herramientas y tecnologías a disposición gratuita de acceso público a priori y desarrollar esos canales de productos comunicativos. Como siempre, primero optar por los productos gratuitos, por los productos que también tienen el estado de herramientas que tiene el estado de búsqueda, y optimizarlos. Eso depende, digamos, de las municipalidades, de los estados también y las medidas y políticas que cada uno de los lugares en donde están los museos regionales se aplique. Finalmente, vamos a ver, el 3, nos quedan 2 más, sería realizar la interacción humana con métodos de interacción directa mediante generación de contenido como stream, podcast, hilos de Twitter, etcétera, todas las herramientas que ya les compartimos. Interactuar directamente con la comunidad de forma que los museos continúen su funcionamiento como centros educativos para facilitar un espacio de convivencia y formación a las comunidades por medio de las herramientas que ya han mencionado los compañeros, herramientas digitales, ya sea Zoom, Teams o Google Meets. Facilitar también los medios de ingreso con fondos de vía digital, con medios de fácil pago como PayPal, donde se pueda generar una fuente de ingreso con donaciones, o bien que el instituto brinde los productos de consumo cultural que produzcan sus artesanos o productores culturales. Esto para que también el museo se mantenga vivo, no es tanto para que las personas puedan generar un ingreso o que tenga un enfoque económico fiduciario, sino para que el museo mismo se mantenga como espacio incluso de generación de contenido. Y en el caso del museo que nosotros estamos contemplando, el proyecto, que es el Museo Casa del Boyero, funcionaría bastante bien. Y finalmente, desarrollar una política de comunicaciones como una recomendación generalizada para cualquier tipo de museo regional. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que la salud es una prioridad. Sin embargo, cada vez es más necesario mensajes claros, veraces, comprobables. Se llama una tendencia que está en todo el mundo, que es de True Data o investigación ética. Y sobre todo es para poder comunicar de una forma directa y efectiva cada vez que se va a hacer un cierre, cada vez que se va a hacer una apertura, durante cuánto tiempo, cuántas personas, cuáles son las medidas sanitarias en todo momento. Lo cual puede llegar a verse tal vez como un poco de spam, ¿verdad? Porque es algo que es repetitivo y reiterativo. Sin embargo, las comunicaciones de los museos deben de permanecer con esa constante actualización, sin excepciones, porque esto es la única forma que facilita que el público se dé cuenta qué está pasando con el museo, cómo se puede acceder de una forma segura y sobre todo que la información sea veraz y comprobable dentro de esas instituciones que también al fin y al cabo son instituciones culturales y que también rigen el comportamiento de las comunidades. Esto sería ya lo último y si tienen alguna otra duda, nada más nos lo comenten. Ok. No, las dos exposiciones me parecieron excelentes. En términos generales, la calidad de la información es muy, muy, muy importante. En términos de el papel que conlleva, que tiene la comunicación y las estrategias comunicativas en la construcción de un museo y en el contexto en el cual estamos analizándolo. Estamos en una situación, ya nos había expuesto Josué y Jesús, en términos del cierre de museos, de una dificultad muy seria de llegarle a un público específico, cómo construir un público, cómo construir una estrategia comunicativa que además tiene que ver con una estrategia educativa, una estrategia del disfrute de la cultura, una estrategia de diferentes aspectos que conforman un museo. Y en este caso, estamos hablando además de un museo que cuyo principal activo, digámoslo de alguna manera, es la experiencia de las personas, es el interactuar con esa cultura, ¿verdad? Que no es lo mismo verla que interactuar con ella, ¿verdad? Y en ese sentido, pues estas estrategias de comunicación son sumamente interesantes. Me parece muy interesante más de una de las cosas que ustedes están planteando,
en el sentido de la relación que tienen precisamente con el caso de Venecia, pero también con el caso que nos están exponiendo Josué y Jesús. En términos de un elemento, de un elemento central, que es el tema de la documentación de la experiencia y de la capacidad que tenemos de transmitir esa información. Me parece muy bien las soluciones que ustedes están planteando en términos de, digamos, hay una cantidad de herramientas interesantes que se pueden utilizar para museos en general y digamos, de hecho, si yo en este momento estoy afrontando un problema, es el problema de cómo hacer un solo artículo con los materiales que los dos grupos han planteado. Porque se puede hacer, pero también es cierto que se pueden hacer dos artículos diferentes, ¿verdad? Uno que tiene que ver con las condiciones y las mutaciones de los museos en términos de COVID-19 y otro que tiene que ver con cómo se comunica o cuáles son las herramientas y las estrategias que se podrían dar para la comunicación en términos de museo. Y bueno, hay un diálogo que hay que hacer, ¿verdad? Hay un diálogo que hay que hacer en términos de los dos temas. Los dos están ampliamente relacionados, ¿verdad? Y me parece que que vamos a tener que hacer una discusión sobre cómo articular el producto final. Porque realmente a mí sí me interesaría mucho, viendo la información que hay, que se ha expuesto hasta ahora, me interesaría mucho que saliera un artículo de acá. Y bueno, uno o dos o tres, no sé, pero en todo caso esa es la discusión que hay que dar. ¿Cómo vamos a juntar esta información para hacer un producto interesante que pueda salir y que pueda trabajar para museos? Ya de por sí este video está muy interesante, por cierto. Entonces les agradezco mucho a José Delio y a Graciela. El trabajo está muy interesante y hace reflexionar bastante de nuevo en términos del enfoque que se le tiene que dar a los museos en este contexto del COVID-19. Les pasé un link ahí, hablando del siguiente tema que tenemos que tratar, que es el tema de tecnología, ¿verdad? Me pareció muy interesante porque me pareció una propuesta muy tecnológicamente muy interesante sobre un despliegue de una colección. De nuevo, estos son objetos, sí, pero si ustedes entran en cada uno de esos cuadritos, les va a plantear, eso sí tienen que reducirlo porque está planteado como para un celular, una tablet, ¿verdad? O sea, no acepta una pantalla extendida, pero interesante porque permite navegar a través de los objetos, pero también a través de la historia. Da una explicación muy interesante de cada objeto y lo contextualiza. Me pareció una opción muy interesante para construir una colección. Por ahí de repente lo pueden explorar para que vean opciones y cosas nuevas. Yo no sé, yo supongo que Sebastián no trae una presentación porque él estaba en otra cosa, ¿verdad? Pero sí me interesaría mucho su perspectiva, nada más es una pregunta. Bueno, yo primero, no sé si él trae algo. Y segundo, nada más sería una pregunta. En vista que él tuvo que hacerse cargo de una tarea que no está enteramente dentro de sus habilidades digamos, como informático, que es liderar un equipo interdisciplinario que construye de alguna manera una exposición en un museo. Él tuvo que hacer frente a muchas de las cosas que están planteando José Adelio, que están planteando Josué, que están planteando varios aquí. Pero yo no le voy a preguntar por eso específicamente. Nada más lo que quiero saber es que nos hable un poco de su experiencia en términos de cómo la tecnología se adaptó de alguna manera, o cómo adaptar esa tecnología y cómo trabajar, cómo ha sido la experiencia de trabajar esa tecnología en este caso, la tecnología en este caso, ¿verdad? Cómo ha sido la experiencia de adaptar y de transformar en un contexto como este en la exposición de Venecia, porque me parecería sumamente interesante conocer su posición al respecto, precisamente porque tiene que ver directamente con el tema, ¿verdad? Bueno, buenas noches a todos. Ciertamente, como les dice el profe, estaba en otras cosas, entonces no tengo nada que mostrarles, pero pues he estado aquí, digamos, como espectador de esta reunión, de este conversatorio, y ciertamente asumir ese rol de unir todos esos conocimientos o de la
parte interdisciplinaria de las personas en un solo proyecto, pues no es fácil, pero pues yo pienso que hasta ahora se ha conseguido un buen resultado. De hecho, ahorita estaba trabajando con el equipo de biografías y ya esa parte quedó lista en la página. Así que estamos avanzando cada vez más y falta poco para poder inaugurar la exposición virtual. Pues esto de adaptar los contenidos, eh, pues trata mucho de ir al nivel de todos, algo que todos conozcan. Yo no puedo ponerme aquí de muy técnico a decir que hagamos esta y tal cosa cuando pues nadie me va a entender. Entonces, ¿para qué? O sea, perdería la atención o perdería la atención del grupo y no podría, digamos, hacer una buena gestión para que se llegue a los resultados esperados. Entonces esto implica tanto la comunicación con los mismos miembros del equipo como con la comunidad, que en la comunidad también, pues nuestro trabajo es para ellos. Entonces hemos tenido que tener un acercamiento pues muy básico, digámoslo así, con ellos, al nivel de un conocimiento general. Es decir, de que todos podamos saber, bueno, aquí esto sirve para publicar esto, esta página sirve para ver fotos, esto sirve para aquello, que es lo que a ellos realmente les importa y que a nosotros en general, a todos nos importa, ¿verdad? Que más que cómo está hecho es, sino para qué sirve y qué puedo hacer yo en la página, qué puedo ver. Y rescataría algo que dijo Adelio ahorita y que me parece que a la página sí le falta un poquito en eso, que es el orden de la atención, digamos así, que fue lo que él dijo de que yo primero veo, luego escucho, luego leo. La página está más pensada como en un formato textual, diría yo, en algunos aspectos, pero se puede mejorar para que capte más la atención con contenido audiovisual que sea llamativo. Entonces, pues esto tal vez ahorita se sale del alcance del proyecto, pero eso se pueden ir haciendo mejoras incrementales en la exposición virtual para ir adaptando los contenidos a este modelo de primero ver. Es decir, primero ver, luego escuchar y de último, si sobra, y si me interesa, es decir, si el contenido atrajo mi atención, pues leo lo que está ahí. Entonces, eso me parece un buen acercamiento para poder captar, digamos, más visitas y más atención. Y también para que la visita o la persona que esté visitando la página se quede más tiempo en la página y en la exposición y navegue de una mejor manera. Aparte de eso también, pues la página está, o la exposición está contemplada también para su uso en dispositivos móviles, como lo decía Graciela, si no me equivoco. Entonces, lo que ahí se publica y se desarrolla, se prueba tanto en pantalla grande como en móvil, porque es cierto, o sea, tal vez yo como programador, digamos, yo no uso mucho el celular, pero la gente para la que uno programa usa el celular, y es la mayoría. Entonces hay que probar también todo en este formato y creo que ahí sí se ha hecho una buena adaptación de los contenidos a formatos pequeños. Entonces, pues creo que eso es lo que se ha hecho hasta ahora y ese es desde mi punto de vista, la experiencia que se ha tenido con el proyecto y con los equipos de trabajo, con las personas que de hecho está de más, se ha hecho un muy buen trabajo y les agradezco también a todos por sus aportes y su colaboración en cuanto a la recolección de material y pues de todo lo que se ha hecho para construir entre todos esta exposición virtual. Muy bien, excelente. ¿Algún comentario, alguna cosa que quieran generar adicional? Ok, perfecto. Entonces, yo no sé si en este caso aquí están, no está Jessica tampoco. No sé si en todo caso Carmen, Alonso y Valeria quisieran aportar en términos del tema de nuevos recorridos. Nosotros, profe, bueno, hicimos una pequeña presentación, pero como sabrán, no es nuestro fuerte, ¿verdad? No es para nada el fuerte de Para nosotros. nada. Aquí lo que importa es Entonces, aportar. tratamos como de ver dentro de nuestros temas, como sería, digamos, por ejemplo, mi parte de zootecnia, qué cosas, qué tipo de información puede llamar la atención a la gente que es de mi zona y qué cosas pueden llamar. Entonces, hicimos una pequeña presentación como basándonos en eso. Excelente.
Carmen, no sé si comparte pantalla de la pequeña presentación. Porfis. Sí, está bien, ya. Voy. Gracias. Bueno, como ya les mencionó el profe, el grupo de nosotros, el trío, está conformado, bueno, por mi persona, Alonso, por Valeria Porres y Carmen Núñez, y nosotros bueno, hicimos esta pequeña presentación, como ya mencionó Valeria, más que todo a base de investigación, claramente, y de algunas fuentes externas y de las que el profe nos suministró. Bueno, y como Valeria mencionó, tal vez somos como las tres personas un poco más alejadas del área social eh, de todas las carreras, pero ahí tratamos de hacer esta presentación lo mejor posible para que fuera de ayuda para lo que requiere el museo. Bueno, primero que todo, hablar de lo que el profe, las lecturas que el profe nos recomendó leer. Y lo que ofrecieron fueron diferentes visualizaciones y ejemplos de cómo se han adaptado los museos a la virtualidad alrededor del mundo, eh, y tipos de ejemplos de lo que se podría tomar y posiblemente adaptar a lo que sería lo del Museo de Venecia. Entonces, hay unos ejemplos como este, en el que lo que tomaron fue como el teléfono y montaron un mapa en el que ellos pueden seleccionar cuál sería el lugar al que quieren ir, y esto los va a llevar al lugar preciso dentro de la aplicación, digamos, que ellos tienen, y les enseña fotos de 360 para poder estar dentro de la galería. Como había mencionado Grace, que mencionó ahí un poco sobre esto, y también tomando en cuenta de que son museos que necesitan llamar la atención de otras personas de diferentes edades y esto, entonces, como el siguiente ejemplo. Que es con Animal Crossing, que es como una aplicación, como un juego que están utilizando ahora todos los que tienen Nintendo. Entonces lo que utilizaron fue esto para, digamos, crear una parte virtual del Museo del MEP. O hay otro tipo de museos también que se han adaptado a esto, que les permite no solo como a llamar la atención a lo que serían los personas jóvenes, que les pueda llamar la atención y conocer un poco más sobre lo que serían las colecciones. Siguiente, por favor. Voy. ¿Qué pasó? Listo. Perdón, ya. Antes de Esa. Bueno, la realidad que tenemos es que estos museos claramente son museos mucho más grandes, con una mayor capacidad monetaria y colecciones grandes que ya las personas conocen y que les llama la atención visitar, y son un repertorio mucho mayor. Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos básicamente fue cómo logramos la siguiente, por favor. ¿Cómo logramos? ¿Cuáles son los caminos que se pueden tomar para virtualizar el Museo de la Casa del Boyero en Venecia? Desde nuestro punto de vista cero técnico, y cómo nos puede llamar la atención a nosotros visitar algo virtual y que no solo sea por las mismas imágenes, sino también por información importante que nos puede interesar dentro de nuestra área. Sí.
Entonces, digamos, por ejemplo, tomándolo desde mi punto de vista, algo que dentro de mi área me importaría, siempre que se habla de animales, para la parte exterior, ver cómo se encuentran los alrededores del museo, qué es lo que me ofrece, porque es lo que básicamente le da la vida al museo, porque nadie quiere ver algo que está sumamente desordenado o sucio y que le permita observar cómo se encuentra, digamos, el día y cómo me va a llamar la atención ir a ese lugar a conocer ya después de que esto sucede, de toda esta pandemia suceda y ir a visitar después de que eso suceda, no solo de manera virtual. La otra. Lo interior del museo, ese me llamó mucho la atención, debido a que igual es una imagen, pero esta imagen nos permite como observar todo lo que está dentro del museo y que esta imagen podamos seleccionar como lo que nos llama la atención, que lleve una pequeña reseña de lo que se está observando en ese momento para poder entender un poco más, no solo de la parte como técnica de lo que sería, sino como que lleva un poco de historia, por ejemplo, en qué año fue como el que se data la primera carreta, cosas así, cosas que pueden ser como tipos fun facts, digamos lo que básicamente es como cosas divertidas que uno no sabía y uno dice, ay, mira, esto sí me importa, y es vacilón aprenderlo y se queda uno pegado. La siguiente. O digamos, por ejemplo, esto, que yo toco la carreta y me lleva a un apartado dentro de la misma que me permita observar como que me hable como, uy, la relación del boyero, de la carreta boyero-bueyes. Entonces que de la carreta me empiece y me hable como, entonces el boyero, esto y esto, pero entonces los animales, ¿qué pasan? Ya que ahora todo el mundo está tan interesado en lo que sería el bienestar animal, digámoslo, por ejemplo, hay mucha gente que se puede quejar, entonces llegar a decir como, uy, entonces la relación de los boyeros y los bueyes, ¿cómo es? Para que no sea algo nada más de criticar, sino que también se pueda explicar cómo sería la parte sentimental que conlleva esto. Y después como diga, pero entonces, ¿qué tipo de animal se utiliza para hacer bueyes? Entonces, la siguiente, porfa. Que le salga como un tipo de razas, como por ejemplo esta, que todos lo hemos visto, todos los que hemos ido a Venecia hemos visto esta, que es la de don Gerardo, creo que se llama, se me olvidó el nombre, perdón. Entonces, que salga como un tipo de reseña sobre el tipo de raza, los colores, eh, eh, cómo se pueden diferenciar, las cualidades, por qué es que se utilizan y básicamente ese tipo de cosas. El siguiente. Con respecto a la relación de la virtualización y el espacio físico, tomando en cuenta que para los museos normalmente están conceptualizados con diferentes aspectos para que ese recorrido se dé en paralelo a los objetos que se expongan. Entonces, tomar en cuenta la luz, los colores adecuados, el posicionamiento de los objetos dentro de la sala, y tomando en cuenta diferentes salas, que éstas tengan conexión y coherencia con la historia que se cuenta. Claramente eso no se puede traducir de igual manera a la parte virtual. Entonces, y además es difícil representarlo en la parte virtual, que aunque se pueda representar el modelo del museo físicamente en un modelo 3D, todos estos aspectos son un poco difíciles de representar. Entonces, el cómo se traduce esta información, como ya lo han venido mencionando, es importante también tomarlo en cuenta para que tenga cierta coherencia. Además de que va como de cierta escala, de tengo el modelo 3D, ya veo los objetos ya más cerca, como decía Vale, lo que me llama la atención y que tienen información y así, pero siempre teniendo como cierta coherencia y estando claros de que no va a ser lo mismo que
que estar en un museo físicamente. No voy a lograr percibir la misma sensación que estando ahí. Igual como lo mencionaba Josué con la parte de enseñanza y lo presencial, en este punto siento que se da lo mismo, que no puedo tener lo mismo, pero sin embargo han habido soluciones efectivas para la virtualidad. Con respecto a algunos ejemplos de los que vi, que era como recorridos, como lo vemos en las imágenes, que hay ciertas opciones a recorrer. Siento que en este ejemplo específico que tomé, se puede volver un poco confuso, y para mí se volvió confuso cuando lo recorrí, porque tengo demasiadas opciones, y además ahí con respecto a las flechas, una opción me llevaba a otra opción que tenían demasiadas opciones, entonces se puede volver un poco confuso. Relacionándolo con el museo en Venecia, esto creo es un poco más manejable porque claramente la escala es menor. Entonces, es una solución posible en Venecia. Simplemente quería representar que a veces se pueden volver un poco abrumador tantas opciones en un recorrido. Así. Bueno, y ahora básicamente como una conclusión de lo que pudimos encontrar para los formatos que se propusieron, tanto las imágenes que serían con una cámara de 360 grados y los que serían como un tipo de infografía, como mencionó antes Adelia también dentro de su presentación. Pues encontramos varios pros y contras para cada uno de estos formatos que fueron propuestos. Entonces, como pros, digamos, para el para el formato de 360 grados, puede mencionarse que este es un estilo bastante interactivo, agradable, y se puede mostrar más ampliamente el museo porque permite una mayor visualización de todas las áreas y como desde una perspectiva más panorámica, por así decirlo. En cuanto a lo interactivo y agradable, es porque es como estar realizando un recorrido, pues es más cercano a lo que se podría hacer presencialmente. Como pros del estilo tipo infografía, es que este presenta una mayor facilidad de manejo del formato como tal para el usuario, que probablemente este sea más ligero al cargar que el de 360 grados, ya que es importante tomar en cuenta que tal vez no todas las personas van a contar con una buena conexión a Internet, por lo que una exposición que sea con un estilo de 360 grados probablemente requiera más datos de Internet para poder cargar correctamente cada uno de los objetos a los que se les va a hacer el comentario y se va a poder ver la descripción y demás. Y además de esto, que probablemente es más fácil de implementar un formato tipo infografía que uno de 360 grados, ya que para el de 360 grados pues se necesita como que quede bastante bien. Y bueno, yo no soy desarrollador, pero me imagino que puede ser como algo bastante más complicado que simplemente poner algo tipo infografía, que sería poner simplemente una imagen con la descripción de esta imagen a la par. Y bueno, como contras es básicamente lo que mencioné. Para la infografía, la contra sería que esto no es tan agradable y tan interactivo como un estilo de 360 grados, pero a la vez, una de las contras del estilo en el que se puede apreciar mejor todo, el de 360 grados, eh, es que puede ser más difícil de manejar para el usuario también, digamos, como que tal vez no logren ubicarse bien en el formato que se les está proponiendo y tal vez no logren encontrar las cosas por cuestiones como las que mencionó Carmen previamente, que el recorrido puede hacerse confuso al haber tantos objetos, digamos, y que cada una de esas, en el caso que mencionó Carmen, que cada una de esas flechas llevaban a varios lugares. Entonces, por ese lado también podría ser más amigable con el usuario un tipo de infografía para que sea de más fácil manejo. Y lo que mencioné anteriormente también en cuanto al estilo de 360 grados es que este va a requerir más datos de Internet, una mejor conexión para que la exposición se pueda apreciar de la manera en que se quiere con ese formato en específico. Y eso sería lo que les traemos.
No, pero a mí me parece que salió información muy interesante igual de lo que ustedes están exponiendo. Simple y sencillamente hay un punto que tal vez tiene que ver con el hecho de que no se han dado cuenta de que ustedes sí están relacionados con el tema. Lo que pasa es que siempre hay una cuestión una cuestión imaginativa y, digamos, siempre hay que darle vuelta un poco y torcer un poco la cosa. Porque evidentemente, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que menciona Valeria, hacer una exposición, por ejemplo, sobre el tipo de, digamos, de animales que se utilizan para el boyeo, los cuidados que conllevan, la crianza, y todo eso, es una exposición de muchísimo interés en la comunidad. Ujú. ¿Verdad? Es decir, Sí. nosotros podríamos perfectamente, así como estás haciendo, por ejemplo, la exposición del baile que te estoy poniendo a trabajar con Your Lady, perfectamente también te podría poner a trabajar, por ejemplo, con Gerardo y hacer una exposición sobre el cuidado y la crianza y el trabajo con los bueyes, por ejemplo. Sí, Entonces, digamos, a mí esa parte, porque usualmente este tipo de prácticas en el mundo las satanizan mucho por el hecho de que los animales se ponen a trabajar. Entonces, eso es algo que en realidad se podría tomar para, digamos, no solo llamar la atención de la gente que le interesa lo que es el boyero, el boyerismo, sino que también que se llame la atención como a la gente que piensa que esto es una práctica que ellos explotan a los animales, sino que en realidad los tratan con muchísimo cariño y de verdad los quieren. O sea, entonces como para que se deje de satanizar esto alrededor del mundo. Y no solo esto, sino que la idea de que la misma página también ayude, digamos, la parte de virtualizarla, que si les llama la atención, digamos, lo que sería Costa Rica, también se muestre en diferentes partes de lo que sería Venecia, para que cuando todo esto se acabe, el turismo también pueda subir dentro de este lado y se puedan representar muchas más cosas, como digamos la parte del desfile de boyeros que hubo a principio de año y se pueda llamar la atención a mucho más gente. por supuesto. Ahí sale perfectamente una exposición, y una exposición grande incluso. Pero bueno, evidentemente, tal vez en este punto de recoger esta idea para después poder hacer algo así, a mí me llamaría mucho la atención. Igual, por ejemplo, lo que plantea Carmen en términos de las estéticas virtuales, digamos, el hecho de, como ya habíamos mencionado desde un principio, de que tal vez no es preguntarse cómo replicar la dinámica virtual dentro de la dinámica presencial dentro de la dinámica virtual. Más, probablemente no nos interese hacerlo. Pero sí hay elementos que podemos aprender fuertemente de de las experiencias presenciales para llevarlas a las virtuales. Y Carmen nos planteó un punto clave, que es, por ejemplo, el de las múltiples opciones que lleva a la indecisión de las personas. Y es que todos nos hemos encontrado también con una página web poco navegable, con poca experiencia de usuario, ¿verdad? En términos generales, una exposición virtual tampoco debería reproducir ese tipo de situaciones. Y aquí tenemos una lección interesante que se puede aprender desde el espacio desde la experiencia de la arquitectura en el espacio físico. Ok, puestos ante una cantidad de opciones ilimitadas con muchas entradas y muchas salidas, la gente no sabe qué hacer. Y aquí tenemos entonces un problema. ¿Cómo trabajamos esto entonces para hacer que los recorridos virtuales sean no solamente interesantes, atractivos, bien comunicativos, sino que además guíen por la información a las personas? Probablemente eso nos implicaría una revisión fuerte del trabajo ya hecho, pero evidentemente tampoco es el momento de volver a replantear absolutamente nada. Se ha hecho lo que se ha podido hacer. Pero es una lección interesante, ¿verdad? Yo no sé, Sebastián, ahí a vos qué te parece, vos que has tenido que diseñar esta idea, por ejemplo, de la múltiple opción y la usabilidad, por ejemplo, en términos de lo que estoy planteando en este momento, ¿tenés algún comentario, alguna idea, alguna cosa que te surja de eso? Perdón, estaba un poco fuera del asunto. ¿En qué estaban? Ok. No, que hay varias experiencias que aprender
digamos, en términos de, digamos, en este caso lo que está planteando Carmen, ellos nos plantean el tema de la paralelismo entre las estéticas virtuales y las presenciales en el diseño. Y decía, puestos en un museo, cuando se le dan demasiadas opciones de rutas a una persona, esto genera usualmente indecisión. Las múltiples opciones generan indecisión. Y yo lo que planteaba es que hay un paralelismo entre esto y el diseño web. Porque evidentemente hay un tema de experiencia de usuario, pero también de cómo vamos a guiar a las personas por la información que estamos construyendo y no crear una multiplicidad de rutas posibles que de repente van a hacer que la persona se pierda la información o que no siga la información de la manera adecuada, como nosotros queremos que esa información se absorba, ¿verdad? O sea, hay un planeamiento en la ruta, ¿verdad? Que es importante. Y entonces yo decía, bueno, tal vez dada la experiencia que has tenido en este momento en la construcción de la cuestión, si tendrías algún comentario al respecto. Ok, pues sí. Sí, en cuanto a eso, habría que, digamos, como diseñar, ciertamente, diseñar el camino que debe seguir la exposición virtual o los recursos virtuales que esté disponiendo el museo o el museo, la institución que sea. Eh, Efectivamente, sí, los usuarios se perderían. Es muy fácil perder a un usuario y que pierde la atención y se vaya a la página porque no la entiende o porque le parece extravagante. Entonces tiene que ser tanto simple como atractivo al mismo tiempo. Y esto se podría hacer, bueno, con un camino bien hecho de que una cada parte de lo que se expone en lo que el museo está exponiendo. En nuestro caso particular, digamos, de la exposición virtual del Museo de la Casa del Boyero, pues yo siento que tiene un diseño bien hecho porque existe una página inicial, como tenemos ahorita una página inicial, este es el Venecia Virtual. Venecia Virtual tiene 4 partes y se puede navegar por cada parte independientemente y puede devolverse al inicio y seguir a otra parte según sea su interés. Tampoco estamos forzando al usuario a que siga un camino que no quiere seguir o que pase por información que tal vez no le interesa, sino que estamos separando los contenidos para que pueda acceder al que más le interese. Y si quiere conocer sobre la historia, se va a historia. Si quiere conocer sobre el museo, se va al museo. Entonces, esta forma también me parece bastante buena, sin que haya un camino predefinido. Es decir, algo que primero A, luego B, sino que puede ir de A a C o de C a B, pero siempre todo en un mismo contexto de exposición virtual. Entonces, más o menos iría por ahí un diseño de exposición que le permite hacer libertad al usuario, pero que tampoco lo pierda. Porque en este caso de la exposición, cada página no es extremadamente profunda, digamos. Usted no puede seguir metiéndose en una exposición y irse para adentro y para adentro, no, sino que tiene como a lo más 2 niveles de, digamos, de páginas o de información dentro de cada sección. Entonces eso le permite al usuario o al visitante que sea poder navegar esas partes y devolverse a otra rápidamente y seguir con otra o atravesar las secciones de la manera en que quiera sin tener que forzarlo a que pase por todas o que lo haga en un determinado orden. Y todo sigue teniendo sentido en el orden en que lo haga. Entonces eso es como mi comentario en esa parte. No sé si Graciela y José Dario tienen algún comentario en ese sentido sobre esto que se está discutiendo. No, solamente la revisión que antes había mencionado de, Sebas, de la optimización SEO, ¿verdad? Que tenemos pendiente, que creo que podríamos hacer un testing programado próximo, digamos. El testing normalmente lo que se hace es para ver qué tan rápido, en cuántos keywords yo puedo encontrar el website, para ver si es encontrable, ¿verdad? Creo que eso es de las cosas como pendientes bastante importantes. Y también para ver si podemos hacer una exploración de no muchos contenidos, pero tal vez de 2 de Facebook Ads, para destinarle mi aproximado para, digamos, tengo una tabla donde te dice la cantidad por precio, pero no lo sabrían desde la página de Venecia. Más o menos ahí anda, digamos, cuánta es la cantidad de audiencia que se puede esperar que se vea dependiendo de la cantidad de dólares que se le pongan. Yo creo que aproximadamente con unos 50, $100 de pauta total se puede alcanzar de una audiencia digital de unas 250,000 personas aproximadamente, que ese es el estándar. Eso es, digamos, lo esperable. Quiere decir que lo esperable anda de probablemente como de unas 75,000 personas a unas 150,000 personas en promedio que lo verían, pero que interactúen es muchísimo menor, ¿verdad? Que puede andar como por unos 200 o 100 clics.
Eso para que lo vayamos, ¿verdad? Como conversando, para yo pasarles también los números, para que ustedes vayan viendo que es más factible. Pero la optimización ya se puede hacer, es gratuita, entonces no hay que hacer absolutamente nada. Esto para que también se le dé promoción, ¿verdad? Por lo que hablábamos la vez pasada de que tirar una página web es tirar una piedra en el océano, entonces lo mejor que se puede hacer en el momento en que se va a lanzar es hacer una indexación apropiada y un lanzamiento en redes sincronizado. Eso sería, digamos, como el aporte que yo le vería. El resto, digamos, es un proceso de seguir actualizando los materiales que yo los he visto súper, súper bien. Se les ha dado, ¿verdad? Como un acomodito como estético, ¿verdad? Como de maquillaje estético. Y yo creo que ahora sí se puede ver como un poco más, un poquito más claro. Sí tengo entendido de que ya hay varios materiales que se han ido actualizando y que también hay que, pues actualizar el formato, ¿verdad, Sebas? Lo que no tengo entendido es exactamente cuáles, o también como para que me indiques y para saber, si le podemos poner como un diseño distinto, pero me parece que, como les había dicho, es aplanchar con el resto de base de diseño, que ahora es como blanquito, ¿verdad? Para que se vea que es como similar al resto como de websites que tenemos de museos nacionales, que siempre usan como un background blanco, ¿verdad? Con unas distinciones de color y veo que al equipo le gustó, entonces podríamos seguir trabajando sobre esa misma línea. Sí, claro. Bueno, primero con respecto a lo de la optimización, eso podríamos hacerlo en una etapa posterior a la publicación de la página, porque como ahorita ni siquiera tiene dominio, pues está muy difícil que salga en internet. Pero eso, ahí luego de eso. Y también otra cosa es con eso bueno, se ha ido trabajando lo que es la parte de nuestra historia, que lo estuvo trabajando Guillermo con Carmen y José, si no estoy mal. Hay bastantes optimizaciones que hacer porque el contenido está, digamos, muy disparejo en cuanto a diseño. Yo le dije a Guillermo que se centrara en contenido y que el diseño lo veíamos luego con usted. Y también en lo de biografías, hay que hacer un pequeño ajuste de fuentes nada más, pero eso es lo que se ha ido trabajando y podemos verlo mañana con más detalle. Mañana les comento un momento porque yo ya le hablé a la comunidad y la comunidad está dispuesta a financiar ya digamos, el dominio y demás. Entonces, nada más hay que avisarles con tiempito. Probablemente de aquí a fines de mes pueden comprar todo. Entonces, por ahí tal vez podemos hacer varias cosas. Pero bueno, ya eso es un tema que podemos tratar con detalle mañana. ¿Verdad? Sí, claro. Perdón, sí, Sebastián. No sé, que me parece excelente. De hecho, se les puede avisar casi que ya, porque esa página se espera tener lista para finales de este mes. Entonces, Okay, también de una vez mañana, tendríamos los dominios. Mañana tengamos listo eso, lo hablamos y se los presentamos mañana mismo. Se lo hablamos mañana. Ok. Y finalmente, con respecto a lo que dice Alonso, eso es muy interesante. Es una tecnología un poco más compleja, tal vez un poco difícil de aplicar para museos. Pero también se me ocurrió, por ejemplo, al final se me ocurrió que así como podemos hacer un análisis, por ejemplo, del boyeo, por ejemplo, del ganado, digamos, podemos hacer un análisis también de la tecnología agrícola, ¿verdad? Y en ese sentido podría haber sido muy interesante, o puede ser muy interesante, porque podemos poner a Alonso a trabajar eso en una mini exposición, con alguno, digamos, sacando información de Venecia. Yo no sé, Alonso, ¿esa idea te parece descabellada? Bueno, podría tal vez como relacionarse porque los bueyes han sido bastante utilizados para lo que es el trabajo de campo. Si se viera por esa parte, como manteniendo ahí la parte del buey, entonces pues tal vez incluso se podría hacer como algo relacionado a la parte que tiene Valeria, porque ella ya está, bueno, ella lo trabajaría directamente con las razas de animales. Entonces, viéndolo desde esa parte, tal vez se le podría agregar como, no sé, para algún trabajo de labranza del suelo en el que hayan sido utilizados los bueyes, por ejemplo. No sé si esa es más o menos la línea a la que te referiste. Eso, hay otros tipos de tecnología agrícola que se han utilizado en el tiempo junto con los bueyes, ¿verdad? Hay una serie de cosas, hay tecnologías de tecnologías, ¿verdad? Más que algunas no son ostentosas, pero son tecnologías. Entonces, se pueden perfectamente explotar. Pero bueno, veámoslo como una idea para futuro.
porque probablemente todavía estamos todos mezclados todavía en nuestras partes específicas. Yo quería discutir, pero no lo vamos a hacer ahora, agarremos unos minutitos mañana probablemente, para discutir un poco si el formato en el que quisiéramos de alguna manera hacer el resultado final, el artículo que les propongo. Bueno, uno, si lo quieren hacer, ¿verdad? Porque información, me parece que hay información impresionante para hacer 1, 2 y hasta 3 artículos, pero podemos hacer uno solo, comprimiendo, y podemos discutir un poco el formato que queremos darle para poder lanzar ese documento. Y me parece que puede estar relativamente rápido, porque la información ya está analizada, es simplemente transcribir, darle un formato, un orden lógico. Entonces, tal vez mañana podemos hablar un momentito, y si no en otro momento veremos un momentito y discutimos sobre esto. ¿Les parece bien? Sí, claro. Ok. De acuerdo. Bueno, les agradezco mucho que se hayan presentado, que hayan hecho excelentes exposiciones. Esta sesión ha sido muy interesante, aprendí bastante. Y va a ser muy provechoso para mucha gente. Este video va a ser muy provechoso para mucha gente. Entonces, bueno, les agradezco mucho y bueno, acuérdense de mandarme los documentos relativos a las partes que corresponden, ¿verdad? Yo creo que ya Adel me había mandado algo, Graciela creo que acabo de ver que me mandó un correo. Demás personas, por favor, se acuerdan de enviarme las partes que corresponden. Bueno, y Josué también, yo creo que ya casi no falta nadie, entonces. Pero bueno, ahí lo vemos. Igual, si no han entregado lo que tienen que entregar, acuérdense y mañana discutimos el tema del formato. Que pasen muy buena noche. Hasta luego. Igual, hasta luego. Bien. Profe, igualmente. Bueno, hasta luego. Hasta luego.